Tengan muy buenas noches, cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la reunión número 6 del curso de elaboración y presentación de EPS. Después de estos 22 días de que tuvimos de inactividad, no sé cómo usted ha tomado estos días de reflexión, de meditación, de comunicación con Dios o de descanso, propiamente. Cada quien tiene un libre albedrío para poder haber tomado estos días como mejor le parezca, pues en ese sentido. Pero estamos regresando nuevamente y primeramente, si Dios nos lo permite, pues estaremos finalizando sin ningún tipo de inconveniente o sin ningún tipo de problema y nos estaremos viendo los próximos, obviamente. O sea que de aquí ya no hay ningún tipo de interrupción. Lo vamos a estar viendo el 22, el 29 de abril, el 6, 13 y terminamos el curso el 20 de mayo. O sea que, incluyendo con hoy, pues nos quedan 5 sesiones en ese sentido. Ya estamos a la mitad del curso propiamente. A lo largo de este curso, pues hemos aprendido las nuevas tendencias o los nuevos procesos que se presentan ahora para la elaboración propiamente de lo que es el curso o lo que sería en este caso propiamente el ejercicio práctico supervisado. Hoy nos tocará que abordar propiamente lo que sería el capítulo 4, propiamente ya en la presentación final de lo que podríamos llamar el informe final de EPS, perdón, en sentido. Hoy vamos a estar hablando propiamente de los resultados que usted ha obtenido a lo largo del desarrollo de su EPS. Ponga atención en este sentido, por favor. Este apartado o este capítulo 4, que se llama sistematización, solo aparece en el informe final. No va a aparecer en el anteproyecto. El anteproyecto o protocolo o diseño de EPS solo está conformado por el diagnóstico del problema, la base teórica o lo que sería el marco teórico y el plan de acción. Eso es lo que conforma propiamente ese anteproyecto o protocolo del EPS. Esto que vamos a ver el día de hoy ya sería incluido dentro del informe final propiamente. De todos modos, en la última clase vamos a ver qué es lo que lleva cada uno de los capítulos cuando se tengan que presentar propiamente en nuestro informe final de EPS. Este proceso de sistematización propiamente es donde usted va a presentar todo lo que usted hizo. Ojo en este sentido, aquí toda la redacción tiene que ser a tiempo pasado. Ojo en este sentido, todos los anteriores, cuando usted estaba haciendo la sección 1, antecedentes del problema, perdón, diagnóstico del problema, sección 2, el marco teórico, y la sección 3, el plan de acción. En el anteproyecto, usted lo habla a tiempo futuro, porque está organizando su EPS. Ahora, en el informe final, cuando usted vaya a presentar sus capítulos, propiamente en el informe, tiene que hablar todo a tiempo pasado, porque usted ya hizo el EPS. Esa es la diferencia. Recuérdese, en anteproyectos, usted va a hablar de todo lo que usted tiene planeado o todo lo que usted quiere ejecutar en su EPS. Por eso el anteproyecto le sirve de guía, le sirve como de una estructura para poder organizar y planificar su EPS. Pero ya en el informe final, usted tiene que hablar todo a tiempo pasado, porque ya hizo propiamente el proceso de lo que es en este caso el EPS. Aquí, en este apartado, en este capítulo propiamente, no tiene intervención el asesor. Es uno de los capítulos donde el asesor propiamente es muy poca o casi nula su participación. Sí podrá, aquel asesor que se está preocupando por usted, pues de alguna forma, pues lo va a leer, lo va a revisar, le va a hacer algún tipo de interrogantes, algún tipo de plática con usted propiamente, pero no tiene tanta participación como lo tuvo en el diagnóstico o como lo tuvo en el marco teórico. Recuérdese que al igual en el plan de acción, el asesor no hay mucha participación porque son las actividades, recuérdese lo que vimos antes de Semana Santa, en el plan de acción son las actividades que usted va a programar a hacer propiamente.
Entonces, él sencillamente las va a leer, las va a revisar y le va a dar algún tipo de observación, algún tipo de sugerencia. Pero el que tiene mayor participación es su jefe. En este caso, la persona que lo está supervisando en la institución o en la comunidad. Igual pasa en este apartado. Aquí la persona que tiene mayor participación o tiene más injerencia propiamente es su jefe, porque es él el que lo está supervisando, es el que lo está controlando y es él el que de alguna forma se dio cuenta de todo lo que usted hizo en ese proceso de su EPS. Algo que deben de tomar en cuenta, por favor, fíjense en este detalle propiamente. No lo confundan, este capítulo, yo no estoy hablando de informe final. El informe final es donde usted va a presentar los resultados, propiamente, si su EPS fue rentable, factible o viable, tanto para la comunidad, para la empresa, para la facultad, como para usted mismo. Yo no estoy hablando ahorita de informe final. Estoy diciendo que este es uno de los elementos que va dentro del informe final, propiamente. Entonces, aquí lo que usted va a hacer es propiamente, es un relato descriptivo de todo lo que usted vivió a lo largo y todo lo que usted experimentó durante el proceso de la ejecución del proyecto. En este caso, llamado EPS. O sea, descríbanos, nárrenos, cuéntenos, detállenos todo lo que usted hizo durante los 3, 6, 9 o 10 meses que le va a estar llevando propiamente el desarrollo de su trabajo, en este caso el proyecto del EPS. Usted hizo su plan de acción, ¿se recuerda? Planificó diferentes actividades en un tiempo, con unos recursos y con un presupuesto predeterminado propiamente. Ahora lo que queremos ver aquí es ver qué es lo que usted hizo propiamente, que nos cuente. Allá planificó, aquí ejecutó, así de sencillo. Y nos tiene que explicar propiamente todo ese proceso o todo ese andamiaje de lo que usted hizo a lo largo. Aquí propiamente es un relato, en este caso, en este capítulo 4, que se llama Sistematización como herramienta metodológica, es donde usted propiamente va a llevar un registro tipo bitácora. Aquí propiamente sí tiene mucho papel o mucha importancia su diario, o su cuaderno de registro de todo lo que usted hace diariamente. Y se los recalco y se los marco propiamente como punto de partida. No lo dejen o no pierdan tanto el tiempo en decir, hoy no tengo ganas, hoy no lo quiero hacer. No se confíen, háganlo diariamente, apunten todo lo que ustedes hicieron o todo lo que ustedes están trabajando diariamente, ya sea en la institución o en el trabajo de campo. Pero también no se olvide de algunas situaciones extras, algunas situaciones que tengan que ver propiamente con su EPS, pero que sean fuera de las horas programadas. Vamos a partir de la idea de que usted se quedó a vivir en la comunidad. Usted se decidió que esos 3, 6, 9 o 10 meses se va a quedar a vivir ahí en el municipio, por decirlo de alguna manera, o en la aldea, no sé dónde usted lo vaya a hacer propiamente. Entonces, en el diario de bitácoras, apunte todo lo que usted hace en las horas que usted tiene programado para trabajar, digamos de 8 a 1 de la tarde, por poner un horario, pues probablemente. Pero también pónganos las actividades extras. Siempre que vayan vinculados, ojo, siempre que vayan vinculadas al EPS. Es cierto, usted va a estar ahí durante 3, 6, 9 o 10 meses y de alguna forma pues va a tener algún tipo de contacto con las personas de la comunidad. Eso es normal pues en ese sentido. Pero no nos interesa, no lo tomen a mal, pues, no, pero una especie como para que ustedes lo conozcan, no lo tomen a mal, aspectos personales, aspectos amorosos, pues en ese sentido. Si usted conoció al amor de su vida ahí durante el tiempo que estuvo haciendo su EPS, pues está bien, pues, pero eso no va dentro del EPS. Me refiero a actividades extras, si usted en algún momento recuérdese, y eso lo vamos a ver a lo largo de la clase del día de hoy, se le acercó a algún grupo secundario o algún grupo terciario. Recuérdese que usted en el grupo primario, allá en el plan de acción, pues puso las actividades que va a estar desarrollando propiamente con el grupo principal, el grupo que a usted le interesa propiamente que va a estar trabajando. Pero se le van a acercar a algunos otros grupos. Se le va a acercar a algún grupo de vecinos, a algún grupo
de personas de la comunidad o de otras comunidades alrededor de donde usted lo está haciendo. O si está dentro de una empresa, está dentro de una ONG, pero usted está trabajando con un departamento, digamos, está trabajando con el departamento de relaciones públicas, pues se le acercó el departamento de contabilidad o se le acerca el departamento de personal, no sé, pues va a haber algún tipo de personas o algún tipo de grupo secundario o terciario que va a buscar algún tipo de apoyo por parte de usted. Y eso ya queda a criterio de usted propiamente si los va a apoyar o no. No es obligatorio, no es obligación, pues en ese sentido. Sencillamente usted va a manejar en forma empática, pues ese tipo de colaboración hacia ese grupo. Usted les puede dar dos respuestas, decirles que sí o decirles que no, pues propiamente. Pero eso ya será decisión de usted. A veces, propiamente, esos grupos secundarios o esos grupos terciarios le van a ayudar mucho. No tanto en su EPS, ojo, en este sentido, no lo veamos solo como EPS, veámoslo como aspectos profesionales, como aspectos académicos, propiamente en ese sentido. Ese grupo secundario o terciario le va a encontrar algún otro tipo de problemas que tal vez usted no los tiene o no los tenía programados dentro de su grupo principal. Y le va a ayudar como profesional, pues. Pero eso ya depende de usted, pues, en ese sentido. Como les he dicho a lo largo de este curso, yo no sé cómo usted ve al EPS. Si usted el EPS lo ve solo como un requisito, tengo que hacer esto porque si no, no me gradúo, o realmente usted ve el EPS como una inversión a mediano o a largo plazo. El EPS le va a abrir oportunidades laborales propiamente, si usted lo desea, en la misma comunidad o en la misma empresa. Deje las puertas abiertas a usted y también deje las puertas abiertas a estudiantes que vienen detrás de usted, porque si usted hace un buen trabajo, la empresa o la comunidad está feliz con los EPCistas de la universidad o los EPCistas de la facultad a la cual usted pertenece, pues en ese sentido. No importa si usted es de una universidad privada o una universidad San Carlos, pues en ese sentido. Tiene que dejar las puertas abiertas. Usted las encontró abiertas, déjelas abiertas, pues en ese sentido. Entonces ahí, propiamente, con ese tipo de grupo secundario, grupo terciario, pues usted va a hacer otro tipo de actividades. Ahí es donde a lo que yo me refiero, propiamente. Si usted tiene ese tipo de actividades. Ahora, si no las tiene, propiamente, si no se presentan esos grupos, propiamente, pues solo en el diario de bitácoras o en la sistematización, pues solo nos va a hablar propiamente de sus horas de trabajo formales, pues, de sus horas de trabajo oficiales, propiamente. Entonces ahí es uno de los elementos que va a llevar ese proceso de sistematización. Es donde vamos a hablar propiamente, o donde usted va a relatar propiamente esos actores, ya sea actores principales, actores secundarios o actores circunstanciales, y que usted los ha identificado en el mismo proceso de participación dentro de su proyecto o su EPS propiamente. Pero también tiene que hablarnos o tiene que detallarnos o propiamente relatarnos sus acciones, las acciones que usted ejecutó. Y algo muy importante, ojo a esto, ¿qué es lo que usted aprendió? ¿Qué es lo que usted de alguna forma sintió propiamente que le va a ayudar profesionalmente? Y es aquí donde va a empezar a sacar recomendaciones para cuando tenga que hacer el informe final. Este capítulo le va a servir para hacer esas recomendaciones, para sugerirle o recomendarle a la empresa, a la comunidad o a la facultad qué es lo que se debe de hacer para que los futuros profesionales vengan ya preparados. En este caso, usted le puede dejar algún tipo de sugerencia o recomendación a la facultad de prepararlos en el aspecto de informática, por decirlo de una manera, o prepararlos en el aspecto de hablar en público, o prepararlos en el aspecto de desenvolvimiento o de relaciones humanas. No sé, pues es lo que usted recomienda, es lo que usted observó propiamente y usted quiere dejar como punto de partida para que los estudiantes que vengan atrás de usted, pues vengan preparados. Supuestamente así usted lo encontró en EPS que ustedes hayan revisado. Pues, entonces tiene que también presentar, como les digo, esas acciones propiamente, esas acciones que usted ejecutó, ver si se cumplieron, ojo en ese sentido, si se cumplieron en el tiempo que usted había organizado, que usted había previsto, si se cumplieron los recursos, esos recursos humanos, técnicos y esos recursos financieros propiamente. Es cierto, tal vez al principio, en las primeras actividades, y eso es normal, no se asuste, pues la primera o la segunda actividad tal vez no le va a salir tan bien. Eso es normal. Por eso se llama ejercicio
práctico supervisado. Pues, es decir, va a cometer errores, eso es normal, nadie es perfecto, pues. Pero ya la tercera, cuarta, quinta, ya va agarrando experiencia. Y eso es lo que usted quiere, esa palabrita clave, experiencia. Porque eso es lo que le va a servir en su vida profesional, en ese sentido. Ahorita le está sirviendo para hacer su EPS, pero veámoslo a largo plazo o a mediano plazo. Esa experiencia le va a servir mucho propiamente para trabajar ya como el profesional que usted quiere ser, el psicólogo, el abogado, el ingeniero, el arquitecto, el pedagogo, el economista, no sé, el grado académico que usted está persiguiendo. También debe de relatar, y después yo les voy a enseñar cómo se hace ese proceso, relatar propiamente los resultados. ¿Qué fue lo que usted aprendió? ¿Qué fue lo que usted de alguna forma observó? ¿Y qué es lo que usted presenta ahora como nuevo conocimiento? Recuérdese, usted hizo una propuesta allá en el marco teórico, ¿se recuerda? Allá hizo la propuesta en base a cómo usted cree que se solucionaría o parcial o totalmente ese problema o esos problemas que usted va a estar trabajando durante esos 3, 6, 9 o 10 meses. Ahora aquí, propiamente, usted nos tiene que presentar esos resultados si sus actividades fueron viables o factibles. Y eso le va a servir, propiamente, esto le va a servir para cuando tengan que hacer usted allá el capítulo 6 de su EPS. Ese capítulo 6 se llama evaluación, que eso lo vamos a estar viendo más en otra de las clases, propiamente. En la evaluación vamos a ver si ese EPS fue rentable, como dijimos anteriormente, fue rentable tanto para la empresa, la comunidad, para la facultad, como para usted mismo, pues en ese sentido. Entonces ahí es donde estamos viendo los resultados, la valoración propiamente de los objetivos que usted se propone. Y también debe de manejar otro apartado, las implicaciones. O sea, en este caso, en lo que decíamos anteriormente, esas recomendaciones, esas conclusiones y supuestamente dejar la solución a través de su hipótesis acción. Eso de la hipótesis de acción no la hemos hablado, la vamos a hablar en una de las clases propiamente, en el sentido. Recuerde que la hipótesis es la respuesta a la pregunta que usted hizo en el planteamiento, allá en el diagnóstico del problema propiamente. Y ahora, según el punto de vista, según los conocimientos que usted tenga, buenos o malos, eso no lo estamos discutiendo, esos conocimientos que usted tiene y que ha recibido a lo largo de su vida universitaria, propiamente relacionados a su carrera, pues ahora los va a poner en práctica. Y usted de alguna manera, pues dice, así se soluciona este problema. Sea factible o no, esa es otra cosa. Pero usted lo va de alguna forma a verificar en el proceso del trabajo de campo, propiamente. Y eso de alguna forma le va a permitir poder tener las lecciones aprendidas, propiamente. Entonces, en este caso, el día de hoy, pues nos toca que abordar propiamente lo que sería ese capítulo, cómo se hace la sistematización del proyecto. Dijimos anteriormente que la sistematización es esa parte del proceso donde vamos a hacer un relato descriptivo de todo lo vivido, de todo lo experimentado durante la ejecución del proyecto, o lo que se llama EPS, pues propiamente. Recuerde que una de las características en todo proyecto, en todo trabajo académico, es la investigación. Y hemos manejado a lo largo de este curso, o tenemos una definición propiamente de investigación, como el intento propiamente que caracteriza, en este caso, al ser humano, al hombre, me refiero al hombre en términos generales, pues hombre y mujer, en el sentido que desde tiempos remotos ha utilizado ese proceso de inteligencia, ese proceso de raciocinio, para poder fomentar o en alguna manera poder encontrar la solución a los problemas. Y eso es lo que está haciendo, investigando. Está investigando cómo la teoría que le han enseñado en las aulas universitarias se aplican a la vida práctica, pues en ese sentido. Y es ahí, como repito, donde ustedes llevan propiamente la ventaja al tesista, porque el tesista se queda solo en la teoría. Ustedes se quedan, aplican teoría a práctica. Pues, logran hacer ese proceso de praxis de la teoría que tienen y aplicarla a la realidad. En cambio, el tesista solo se queda en aspectos teóricos. Es muy poco lo que pueden hacer propiamente de trabajo de campo. Sí se enfocan a hacer una buena tesis, pues, pero una tesis de 1 o 2 meses, y realmente si quieren hacer ese trabajo de campo, pero ustedes están haciéndolo 3, 6, 9 o 10 meses, pues en ese tipo. Entonces, esa investigación es lo que a usted, a través de una definición de los objetivos, le ha permitido propiamente acumular información. Y a través de los actores, a través de la situación, a través del entorno propiamente, a través de las lecciones aprendidas, usted nos va a relatar
a usted nos va a comunicar propiamente qué es lo que usted hizo, qué es lo que usted aprendió propiamente en base a las actividades. Repito, este capítulo es únicamente que usted nos describa todo lo que usted hizo durante el EPS en base a las actividades que usted hizo en su plan de acción. Repito, no estamos evaluando el EPS, no es eso. Estamos, o que usted nos presente la descripción o nos presente propiamente las características, perdón, las características de todo lo que hizo durante esos meses que estuvo trabajando. Porque recuerde que el EPS no es realmente solo a 3, 6 o 9 meses. Un EPS me puede llevar 12, 14 meses, porque hay que planificarlo antes, en el sentido, no se olviden de ese proceso previo, en ese sentido, antes de iniciar el EPS, y como también el proceso posterior, y en este caso, cuando usted ya está haciendo el informe final, pues en ese sentido. Mucha gente dice, no, el EPS solo se hace en 6 meses. 6 meses solo es el trabajo de campo, pues el que está en el lugar, pero requiere un proceso de organización, requiere un proceso de planificación y requiere un proceso de presentación de resultados. Por eso estamos hablando que un EPS nos puede llevar 9, nos puede llevar 9, 12, 15 o 18 meses para presentar el resultado final, pues en ese sentido. Entonces, una de las características que usted debe tomar en este proceso es propiamente la argumentación. Pero hay algo muy importante, la creatividad. La creatividad que tiene usted para narrar, para describir, para presentar esa situación inicial, esa situación durante el proceso y cómo usted lo dejó. O sea, el famoso proceso, antes, durante y después, por decirlo de una manera. Cómo usted encontró ese problema, cómo usted lo fue trabajando y cómo usted lo dejó. Puede ser que usted haya solucionado el problema. Felicitaciones, excelente. O usted dejó puntos de partida para que la comunidad pues solucione ese problema. Pues felicitaciones. ¿Cómo puede ser que la comunidad no le acepte sus planteamientos? Pero ese no es problema de usted. Es problema de ellos propiamente. Usted hizo su EPS, usted aplicó todos los conocimientos, usted hizo todo ese proceso de intervención, hizo todo ese proceso de situación para recomendarle algo a ellos. Ya de ellos, si aceptan o no, ese ya no es problema suyo propiamente. El problema es de ellos por no querer seguir las sugerencias que usted le plantea. Claro, también tiene que ver pues que sean sugerencias o sean recomendaciones pues factibles, recomendaciones viables, pues en ese sentido. No solo recomendar por recomendar, pues en ese sentido. No es eso lo que se hace, pues en ese sentido. Entonces, el proceso o la caracterización de la sistematización, pues nosotros la vamos a entender propiamente como un proceso de reflexión, donde vamos a ordenar o vamos a organizar propiamente los procesos o los resultados de ese proyecto y donde vamos a buscar dinámicas que nos permitan explicar propiamente lo que hicimos. Esa es la finalidad, tener esa ordenación de pasos, ese resumen, esa recopilación y presentarlos en una forma sencilla, en una forma creativa, ojo esa palabra, creatividad propiamente, qué es lo que usted hizo. No se trata solo de contar o de narrar una situación, tiene que haber una creatividad, tiene que haber propiamente algo que lo distinga. Y es aquí, ojo en este sentido, donde en algunas empresas, ojo en este sentido, los que son de psicología lo conocen, más que todos los que van a trabajar en el área de recursos humanos, donde este capítulo, junto con el capítulo 4, que es el plan de acción, se los van a revisar en las empresas. Vamos a ver cómo usted planificó su EPS y cómo lo ejecutó. Si usted lo planificó y lo ejecutó bien, lo ejecutó profesionalmente, como ese pedagogo, como ese psicólogo, como ese ingeniero, como ese arquitecto de calidad, que usted tiene ese perfil propiamente, pues lo van a contratar. Pero si usted planificó y usted ejecutó un EPS solo por salir del paso, ahí se detecta. Y ahí es propiamente donde nos van a decir, no, usted no tiene el perfil que nosotros buscamos propiamente. Y es usted el mismo que se está cerrando las oportunidades laborales o las oportunidades académicas en ese sentido. También, ojo en este sentido, pues dentro de esa descripción, dentro de esa narración, pues usted va a hacer una interpretación crítica a sus experiencias. ¿Qué le hace falta a usted? Aquí podríamos aplicar una especie como de FODA, en ese sentido. Ve las fortalezas de usted, ve las oportunidades, pero también veamos las debilidades y las amenazas que usted tuvo en el desarrollo de su EPS. Usted tiene muchas fortalezas, es una persona inteligente, es una persona preparada, es una mujer
emprendedora, es un hombre con las capacidades suficientes para poder hacer ese precio. Eso lo sabemos. Y los asesores creemos en usted propiamente. Y usted es esa persona presta para hacer eso. Pero va a tener amenazas, amenazas a veces dentro de la misma empresa, amenazas dentro de la misma institución, amenazas dentro de la misma comunidad. Hay personas que no los quieren a ustedes propiamente, porque según ellos, usted va a ir a cambiar mentalidades. Usted va a ir a trabajar con un grupo de mujeres y quiere que estas mujeres emprendan negocios, pues en algunos hombres se van a ver afectados en su ego, porque usted le va a llevar ideas raras a las mujeres para que trabajen, pero ellos están acostumbrados a que la mujer esté en la casa y con la pata quebrada, por decirlo de alguna manera, para que no salga, por decirlo de alguna manera. Pero esas son mentalidades arcaicas, por decirlo de alguna manera. Pero hay que respetarlas, así lo ven ellos propiamente. Pero eso es una amenaza para usted. ¿Cómo usted logró comunicar ese proceso y cómo se logró ganar a estas personas? No está haciendo nada malo. No le está diciendo a la esposa que deje al marido. No es eso propiamente en ese apartado. Además, eso no es problema suyo, pues en ese sentido. Usted le está planteando a ellas o a ellos propiamente cuáles son las estrategias para poder emprender un negocio, por decirlo de alguna manera. Pero también va a tener oportunidades. Esas oportunidades son las que usted en algún momento, a través de la experiencia que va adquiriendo, usted se ha fijado de sus errores propiamente, de los inconvenientes que usted tuvo. Y cuando las próximas actividades que usted ejecute ya en su vida profesional, sabe que ha adquirido experiencia y sabe que de alguna forma no puede cometer esos tipos de errores ya en una vida profesional, pues en un trabajo profesional. Por ejemplo, el ejemplo que les poníamos, pues está bien, pues ahorita puedo cometer errores, pero ya en la vida profesional, porque pueden costar hasta la vida de una persona, pues en ese sentido. Entonces, hay que ver esas fortalezas, esas debilidades, esas oportunidades y también, en este caso, pues las amenazas, propiamente. Una de las amenazas podría ser, en este caso, la falta de presupuesto, la falta a veces las mismas amenazas son provocadas por usted. Ojo en este sentido. Hay muchas personas que no se tienen confianza. Los asesores confiamos en usted, pero usted le falta propiamente ese valor, ese criterio, creer en usted mismo. Es que no sé si me va a salir bien, es que no sé si se van a reír, es que no sé, la universidad no me han preparado. Pues está bien, es cierto, la universidad no me prepara para desenvolverme profesionalmente, pero tengo que aprender por mi propia cuenta, pues. O sea, nunca voy a depender todo que mamá universidad me lo dé, pues, o que papá catedrático, que papá asesor me lo dé, pues no, no es eso. Tengo que aprender propiamente a manejar ese proceso, esa interpretación crítica y hacer ese FODA propiamente a mi trabajo. Ver qué es lo que yo puedo mejorar en mí mismo para que cuando yo sea ese profesional, ese nuevo arquitecto, ese ingeniero, esa profesión que usted está sacando, pues en ese sentido, la sepa ejecutar y sea ese profesional eficiente, pues en ese sentido. Dependiendo si usted quiere seguir trabajando eso, pues en ese sentido. Ahora también, otra de las finalidades que persigue propiamente la sistematización es la ordenación y la clasificación de los datos. Ojo a esto, por favor, vuelvo a repetir lo del diario, el diario o bitácoras propiamente. Hágalo todos los días, no lo deje, no se confíe. Hoy no tengo ganas, hoy no quiero hacer nada propiamente. Bueno, cosa de usted, pues. Pero si usted lo va dejando, se va atrasando un día para otro, se le va a olvidar detalles, se le va a olvidar algunas situaciones. Y más adelante, cuando tenga que hacer su informe final, o más adelante en su vida profesional, como no los tiene apuntados, pues no va a saber propiamente o no se va a poder recordar de esos apartados o de esa situación. Entonces, la sistematización en sí es lo que va a producir ese nuevo conocimiento, ese conocimiento de la teoría a la práctica, propiamente. Repito, es donde ustedes propiamente llevan la de ganar al tesista propiamente, porque ustedes sí logran poner en práctica todo lo que la universidad les enseñó propiamente. El tesista no, se queda en la teoría propiamente. Por eso el nombre del curso o el nombre del proyecto que usted está haciendo, ejercicio práctico supervisado, en ese sentido. Es cierto, como repito, va a cometer errores, pero no tenga miedo, pues no le tenga temor a esos errores. Si equivocó, pues me equivoco, pero tampoco se va a estar equivocando todas las veces. Va a adquirir experiencia, pues en ese sentido. Y eso le va a acumular de alguna forma la producción de un conocimiento. Y a través de esas experiencias, pues usted va a tener un entorno, un nuevo entorno. Va a tener propiamente una realidad distinta. Ojo a esto, por favor. Aquí sí, aquí voy a hacer un poco la comparación a los tesistas. Ojo a esto. ¿Se recuerdan cuando vimos el tema de las fichas bibliográficas
yo les mencionaba que a la hora de hacer un trabajo, en este caso su EPS, mentalidad abierta, mentalidad a los nuevos conocimientos, no cerrarme a algo propiamente, sino que en base a lo que yo aprendí en la universidad, lo voy a comparar a lo que aprendí en la empresa, en la comunidad. Y sabemos, y todos se van a dar cuenta propiamente, que van a aprender más en el EPS que estando en las aulas, propiamente, que estando en las aulas. Porque en las aulas me dan la teoría, pero aquí las practico. Aquí me doy cuenta si eso que me enseñaron en la universidad es factible o no propiamente, o yo puedo proponer algo. Ojo en el sentido. Y ese es el objetivo que se persigue en el EPS propiamente. Ese es el objetivo de facilitar el proyecto. Que las propuestas que usted haga realmente sean novedosas, sean interesantes, sean distintas propiamente a lo que usted está investigando. Y la sistematización me va a permitir propiamente hacer ese análisis, hacer de alguna forma el proceso de evaluación o el proceso de verificación de mis objetivos. Aquí va a evaluar usted sus objetivos, sus metas, esos objetivos generales y específicos. Y también nos los va a describir si realmente usted logró cumplir y si no pudo cumplir alguna de las actividades, explíquenos por qué. ¿Cuáles fueron los inconvenientes? Usted va a tener algún tipo de carencias, de deficiencias, a veces condicionadas por la misma empresa, condicionadas por la comunidad o condicionadas por usted, el temor propiamente, el no tener esa capacidad de decir, soy la mujer inteligente o soy el hombre preparado para hacer esto. A veces tenemos mucho miedo y ese miedo no nos hace hacer un buen EPS propiamente en ese apartado. Pero como repito, los buenos asesores confiamos en usted. Es cierto, repito, el asesor aquí no tiene mucha participación, pero el asesor va a leer su trabajo. El asesor en algún momento, ojo, en este sentido, le puede pedir un informe. A ver, compañera, a ver, compañero, usted ya cumplió 3 actividades en base a la calendarización que usted hizo en su plan de acción. Recuerde que el asesor tiene su plan de acción propiamente. Entonces él está viendo el calendario. ¿Se recuerdan cuando vimos ese cronograma? ¿Se recuerdan ese cronograma de diagrama de Gantt o ese cronograma por hitos o ese cronograma propiamente PERS en ese sentido? O no sé qué tipo de cronograma usted ha manejado, pues él lo tiene. Entonces él va a estar viendo, bueno, compañera, usted ya lleva 2 actividades, ya lleva 3 meses trabajando su EPS, por favor, presénteme un informe circunstanciado de qué es lo que ha hecho propiamente. Y es ahí donde va a cumplir propiamente ese proceso o esos pasos. ¿Cómo se hace el proceso de la sistematización? Pues el proceso de la sistematización va a llevar ese análisis propiamente. Ese análisis es donde yo voy a poder explicar propiamente los resultados que estoy obteniendo, como de alguna forma a través de un proceso de verificación, y aquí podríamos manejar algo que se ve en administración de empresas, un feedback, una retroalimentación. Porque usted en algún momento cuando va apuntando todo en su diario, usted se ha dado cuenta de algunos inconvenientes, de algunos errores o de algunas cosas buenas que usted está haciendo. Y esas cosas buenas que usted está haciendo las va a mejorar. O esos errores que usted cometió, pues para la próxima actividad no los va a volver a cometer. Entonces está haciendo ese proceso de análisis. Pero también está haciendo un proceso, propiamente, un proceso importante de evaluar. Evaluemos nuestro trabajo. Veamos cómo vamos en ese sentido. ¿Estamos haciendo bien el EPS? Volvamos al aspecto del FODA. Veamos nuestras fortalezas, veamos nuestras debilidades. Creo que mi EPS va por buen camino. Mi misión y visión va bien enfocada. Porque aquí también, ojo en este sentido, aquí, repito, el papel muy importante lo va a cumplir mi jefe. Y mi jefe me va a supervisar. Y mi jefe me va a decir, mire compañera, mire compañero, propiamente yo estoy revisando sus objetivos, estoy revisando su proyecto y en base a las actividades y en base a lo que, porque les van a pedir una evaluación, ojo, eso lo vamos a ver más adelante, en unas empresas o en algunas comunidades les van a pedir un informe mensual o semanal de las actividades que usted hace, pues propiamente. Entonces esta persona va a revisar ese proceso y le va a decir, mire compañero, las actividades que usted tiene programadas a lo que usted está ejecutando, no hay coherencia, no hay propiamente un proceso de aprendizaje, pues, ¿qué está sucediendo? Pues, o sea, él lo está supervisando, pues,
ejercicio práctico supervisado. Pues, o sea, le va a decir, mire, está cometiendo muchos errores en hacer su EPS. Él lo corrige. Bueno, si fuera un buen jefe, pues en ese sentido. O una persona que me vaya orientando. Pues, repito, el asesor no, porque el asesor no va a estar con usted en ese sentido. Usted ya está trabajando en empresa, usted ya está trabajando en institución, en la comunidad. Él está ya en la capital, usted está en un lugar propiamente, pero él le va a pedir un informe a usted cada 2 o 3 meses. Los buenos asesores pedimos el informe anual, pero el informe mensual. Pero con que se lo pidan una vez, por lo menos ya demuestra algún tipo de interés en usted. Pues, entonces, ahí va a haber ese proceso de evaluación para ver si realmente usted está cumpliendo sus objetivos, sus metas, sus estrategias que usted planteó allá en el capítulo 1, ¿se recuerda? O en la fase 1 del anteproyecto propiamente, donde tenía esos objetivos generales, esos objetivos específicos y esos objetivos temporales. Pues, bueno, ¿cuáles son los pasos? O sea, ¿cómo se hace el proceso de sistematización? Pues el proceso de sistematización va a llevar lo siguiente, va a llevar propiamente estos 4 pasos, en este sentido. Esta es la propuesta, ojo, en este sentido, esta es la propuesta metodológica de cómo se hace el proceso de sistematización para un EPS. Dependerá de usted. Ojo, recalco. Aquí yo le estoy dando puntos de partida, le estoy dando tips y ya dependerá de usted si sigue o no estos pasos. Estos son los nuevos EPS que se presentan. Aquí vuelvo a los aspectos de la creatividad, en ese sentido. En su facultad solo le van a decir, mire, nárreme lo que hizo propiamente. Pero usted va a cumplir una serie de pasos, usted va a sobresalir sobre el resto. Aquí, por eso, este es un curso de actualización, es un curso de modernización para que usted conozca cuáles son las nuevas tendencias para presentar sistematización en EPS o sistematización en proyectos sociales, por decir de una manera. Repito, pues eso es lo que tendrían que enseñar en los cursos de inducción. Ya sabemos que eso no va a pasar, pues en ese sentido. Pero aquí está en este curso y esto le sirve de punto de partida para que usted maneje. Entonces, el primer paso que usted tiene que hacer es propiamente evaluar sus objetivos o definir sus objetivos. Esos objetivos generales y específicos, recuérdese, por cada actividad, recuérdese, lo vimos en el plan de acción. Si no, lo invito a que vuelva a ver la clase anterior, antes de Semana Santa, cuando vimos el plan de acción propiamente, donde presentábamos que usted por cada propuesta o por cada actividad tiene que definir objetivos generales y objetivos específicos, vinculados a los objetivos que usted maneja en su EPS, pues, pero defínanos o de alguna forma evalúenos propiamente si sus objetivos se lograron cumplir de una manera clara y de una manera específica y qué era lo que usted realmente esperaba o qué era lo que usted realmente obtuvo durante el proceso del desarrollo de su EPS propiamente. O sea, evalúe propiamente, descríbanos propiamente, recupérenos en una forma ordenada en los objetivos que usted planteó por cada actividad y si lo logró cumplir en ese sentido. Y si no los pudo cumplir, ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la circunstancia? ¿Y qué puede recomendar usted para que otros estudiantes que vengan atrás de usted no cometan esos errores o esos problemas o esas deficiencias que usted presentó? Los va a encontrar, eso es normal, mire, va a encontrar problemas. Yo no le estoy diciendo que todo va a ser color rosa a la hora de hacer su EPS, va a encontrar problemas, pero a ver cómo lo soluciona. Pues, como se dice y lo hemos manejado a lo largo de este curso, los jefes o los asesores no queremos problemas, queremos soluciones. A ver, compañero, póngase las pilas, a ver, tuvo tal problema, a ver cómo lo solucionó. Claro, si usted no lo puede solucionar, entonces sí va a buscar ayuda, pues en ese sentido, en este caso con la empresa o la comunidad o el grupo de vecinos, pues ahí sí, lógico, pero primero usted hágalo, pues en ese sentido, cómo solucionó usted ese problema. Y eso nos va a conducir propiamente al segundo paso, al objetivo del análisis o al objetivo del estudio propiamente. Es donde usted va a definir propiamente a través del proceso de sistematización o donde usted va a especificar sus experiencias, lo que usted aprendió propiamente, lo que usted de alguna forma está describiendo a través de ese nuevo conocimiento, donde usted está registrando en una forma ordenada sus experiencias, en una forma cronológica, qué fue lo que usted hizo, sus errores y sus cosas buenas. 50-50, va a cometer errores, pero póngalos, pues, no tenga miedo a ponerlos, pero también ponga las cosas buenas. ¿Y qué es lo que usted de alguna forma, esas cosas buenas, cómo las fue mejorando? Porque esa es la idea. Usted hace cosas muy buenas, pero cada vez que va a hacer una actividad, las va a mejorar, pues, en el sentido. No va a ser una persona conformista, pues salió bien la actividad tal, pues así la voy a hacer la próxima vez. No, usted va a decir, voy a mejorar eso y me voy a ampliar o voy a mejorar en tal situación.
Puede ser, y eso es normal, pues en ese sentido, que tal vez esas mejoras, pues, no funcionen ya en la segunda actividad. Eso sí puede pasar, pues en el sentido, que yo quiera mejorar en ese sentido y meta las 4, pues eso es normal, pero para eso es ejercicio práctico. La práctica me va a hacer aprender, o como dice el famoso dicho, la práctica hacia el maestro, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí estoy haciendo ese objeto de análisis y eso me va a permitir propiamente cumplir el tercer paso, que se llama el eje de sistematización. Es donde voy a desarrollar el cuerpo, es donde voy a presentar los resultados, es donde propiamente voy a orientar o voy a desarrollar o voy a hacer la recolección propiamente de esa información y voy a poder presentárselo a la comunidad, a mi jefe, a mi asesor, a cualquier persona que de alguna forma vaya a leer mi trabajo. Pero también tengo que tener un cuarto paso, estrategias de comunicación. En el proceso de sistematización tengo que saber cómo voy a transmitir el mensaje. Tengo que saber propiamente cómo voy relacionando los diferentes elementos o las diferentes situaciones con los diferentes actores o con las diferentes estrategias que yo manejé a lo largo de mi EPS. Propiamente en sí se trata de que usted a través de un lenguaje, ojo a esto, de un lenguaje científico, ojo en este sentido, porque tiene que hablar, ojo, como el futuro profesional que es, en este sentido. Aquí donde ya su EPS va a adquirir otro nivel, propiamente. ¿Se recuerda cuando vimos en la primera clase, cuando vimos el primer tipo de trabajo académico? El ensayo. El ensayo, se recuerda, es el punto de vista que cada persona tiene respecto a determinada situación, determinada temática. Pero su EPS se va a volver un ensayo académico, porque usted puso en práctica todo lo que le enseñaron en la universidad, más una recopilación de información a través del proceso del marco teórico y a través de un plan de acción, y ahora va a presentar los resultados. Y usted va a dar el punto de vista, va a dar usted propiamente su comunicación, va a transmitir a través de un lenguaje científico, a través de un lenguaje como profesional. Ya no va a hablar como la personita o el individuo que llegó antes de empezar a hacer el EPS. No, ahora ya me habla como profesional, porque ya tiene experiencia, ya tiene tiempo, ya hizo la práctica, pues en el sentido, ya no me puede hablar como un estudiante, en ese sentido, como un estudiante de psicología, como un estudiante de derecho, como un estudiante de ingeniería. No, me va a hablar como el profesional. Cuando usted escriba, eso lo vamos a ver más adelante, cuando usted haga esa narración de esos factores, va a poder hacer ese proceso de la estrategia de comunicación. Y una de las estrategias propiamente es saber desenvolverse. Y aquí podemos utilizar, lástima que aquí no hay ninguno de ciencias de la comunicación, pero un tipo de algo que se llama semiótica propiamente. Saber transmitir el mensaje propiamente en ese sentido, saber presentar la información. No solo es de hablar por hablar o de escribir por escribir, pues se trata de saber presentar los resultados o saber presentar propiamente el mensaje, propiamente aquí utilizando, recuerdan aquellos canales, el emisor, el canal y el receptor, saber transmitir ese mensaje para que las personas que vayan a leer mi trabajo entiendan, sepan qué fue lo que estuve haciendo durante 3, 6, 9 o 10 meses. No fue solo de ir a pasear, no fueron vacaciones pagadas por la universidad o no fueron vacaciones pagadas por la institución. No, yo fui a trabajar, fui a poner en práctica todo lo que he aprendido a lo largo de 5, 6 o 7 años que estuve en la universidad propiamente. Pero aquí tengo que cumplir ese proceso de transmitir propiamente en una forma adecuada, en una forma científica, propiamente los resultados o el proceso de las experiencias que yo tuve a lo largo de ese proceso. ¿Eso qué ocasiona propiamente? Que en la sistematización tengo que manejar las experiencias o lo vivido, pero tengo que manejar propiamente mi creatividad. Algunos, propiamente, cuando hacen este capítulo, pues la mayoría hacen propiamente un video, en ese sentido, o hacen una especie como de una narración de todo lo que estuvieron haciendo durante el tiempo. Pero hay que ser distinto, hay que ser novedoso. Cuenten todo, narren todo. Si me tocó que volar pata desde la comunidad al lugar donde tuve que ir a hacer alguna actividad, pues lo cuento ahí. Y aquí tiene que ver, ojo, se recuerdan allá en la primera sesión cuando yo les decía, tómenle fotografía a todo, pues aquí va a ser mucho esas fotografías. Si yo en algún momento, ojo, por ejemplo, aquí están viendo ustedes a especistas del área de medicina propiamente, en el sentido.
Es cierto, ojo, hay que también saber hacer ciertas cosas, pues, pero digamos yo estoy en un centro de salud, en un dispensario, y pues llegó una persona con cierto problema, pues sé primeros auxilios, pues en ese sentido. Tal vez no está el doctor, pues, pero tampoco yo me voy a tomar el papel de doctor, porque todavía no lo soy, ojo en ese sentido, todavía no soy un doctor, pues en ese sentido, pero tengo ciertos conocimientos, tengo ciertas experiencias, pues en ese sentido, o tengo cierta sabiduría, pues, y me tengo que animar en el sentido, o si soy del área de veterinaria y se me acercó un vecino, y mire, disculpe doctor, porque así nos dicen doctor, licenciado, o no sé, el grado académico que usted persiga, dice que yo tengo tal problema con mi perrito, pues yo sé que usted está haciendo procesos de castración, pues yo no tengo la capacidad. Dice bien, aquí la gente se lo va a querer ganar a usted y eso ya depende de la empatía de usted. Mire, yo sé que esa castración, pues de mi gatito, de mi perrito, nos va, si vamos ahí donde usted, están cobrando 100 quetzalitos. Yo no los tengo, pues mire, yo quisiera que usted castrara a mi gato o a mi perro. No le puedo dar los 100 quetzales, pero le puedo dar azúcar, le puedo dar papa, le puedo dar una mi gallinita propiamente para que usted se haga un caldo. Así es como se gana usted al pueblo, así es como se gana usted el agradecimiento de esas personas con las cuales está trabajando. Y eso es lo que a usted lo va a motivar propiamente, es lo que a usted lo va a incentivar a seguir trabajando. Bueno, depende de la empatía de usted, pues, en el sentido, pucha, yo por una gallina no voy a estar castrando un perro, va a decir usted, pues, en el sentido. Es su forma de pensar, pues, en el sentido. Pero todas las actividades, tómele fotografías propiamente, tómele video a todo lo que haga propiamente. Si usted le toca que trabajar con niños, pues vea esas caritas propiamente, vea esas situaciones. Si usted en algún momento, pues, consiguió una moto, tuvo que caminar patas 5 o 6 kilómetros propiamente, eso más que todo cuando hacen EPS en las comunidades propiamente, en esa situación, pues lo tengo que hacer. Si tuve que atravesar un río propiamente, si tuve que pedir jalón, si tuve que ir con compañeros de otras unidades académicas o de otras universidades propiamente, pero ahí fui logrando camaradería, fui logrando contactos propiamente y me fui ganando el cariño de la comunidad, me fui ganando el cariño de mis compañeros, pues en ese sentido. Hice procesos de vacunación en ese sentido, hice procesos de educación en ese sentido. Aquí entra para los de psicología, ojo en este sentido, para los de psicología y para los de ingeniería propiamente, ese proceso de docencia, pues en ese sentido, ese proceso de aprendizaje. Le voy a dejar algo a la comunidad propiamente. Digamos, ahorita con la situación del COVID, pues le voy a enseñar a las personas a cómo lavarse las manos, porque el típico guatemalteco solo mete las manos al agua y un charquito nada más y ahí dice que se lavó las manos. No, tengo que enseñarle a ellos como un proceso de bien lavado de las manos, como por ejemplo, si estuviéramos en el caso del uso de las mascarillas, pues cómo colocarse la mascarilla, pues en el sentido, en qué momentos es adecuado usar la mascarilla o no, pues en ese sentido. Esos son aspectos que usted tiene en el proceso de enseñanza o dar capacitaciones. O si usted está en una empresa propiamente, pues dar esas capacitaciones a esos compañeros propiamente. Porque usted hizo un proceso, hizo un plan de acción, detectó cuál es el problema que tienen en esa empresa o en ese departamento y eso es lo que usted va a trabajar y eso es lo que usted va a transmitir. Y para eso, pues usted tiene que utilizar un modelo propiamente, un modelo para poder describirnos el proceso. Ese modelo propiamente va a incluir 3 elementos. La situación inicial, o sea, cómo estuvo propiamente, donde usted nos va a describir el problema y las situaciones de cómo estaba antes de que usted empezara a trabajar el EPS, va a ver la intervención, o sea, qué es lo que usted hizo durante el proceso propiamente, ahí donde usted va a empezar a hablar de los tiempos, va a empezar a hablar de los actores, va a empezar a utilizar el método o los costos que usted utilizó para hacer su EPS o sus actividades, y por último va a estar la situación final, donde usted va a comparar cómo estaba antes de que usted iniciara el EPS, cómo lo dejó en ese sentido. La idea es que usted deje algo nuevo, pues en ese sentido. Ya usted no fue de vacaciones o en ese sentido, por lo menos deje algo, pues en ese sentido. Y para eso le sirven las fotografías o le sirven los videos propiamente para tener ese respaldo en ese sentido. Entonces ahí usted está haciendo ese proceso, ese modelo de situación inicial, de intervención y la situación final, que es la que usted va a presentar a lo largo de su proyecto propiamente. Y para eso usted va a utilizar algo que se conoce como creatividad. Y ahí va usted a empezar a manejar lo que se conoce como un texto narrativo. Ojo en ese sentido. Aquí ya vienen criterios que yo le puedo sugerir para que usted haga este capítulo propiamente, para que usted relate los hechos o que usted nos presente propiamente lo que usted estuvo haciendo durante esos 3, 6 o 9 meses. Aquí yo le estoy dando ciertos tips, repito.
dependerá de usted si los toma en cuenta o no. Eso ya, realmente, además yo no me voy a dar cuenta porque usted va a hacer su EPS. Usted va a tener una presentación, va a tener un ludo y va a tener un desenlace, pues propiamente. Pero eso ya es cosa suya. Pues yo aquí le estoy dando un curso de actualización para que usted presente ese apartado. Entonces, en el texto narrativo propiamente, vamos a entender que es donde vamos a hacer propiamente la descripción o vamos a presentar propiamente basados en un lugar, basados en una historia y basados en un tiempo propiamente esa narración. Y vamos a hacer el proceso de visualización para el lector propiamente en ese sentido. Y a través de esa narración, pues nosotros vamos a poder hacer esas estrategias de comunicación de que hablábamos anteriormente. Pues. Y a través de eso, pues vamos a poder contar la sucesión de hechos en ese sentido o la sucesión entre el sujeto y los grupos propiamente con los cuales yo estuve trabajando. Las características del texto narrativo, en este caso, y aquí nos van a ayudar mucho los de humanidades propiamente, que saben que las características del texto narrativo, pues tiene ciertas particularidades. Ese texto narrativo puede ser a través de un texto real o ficticio propiamente, donde yo puedo de alguna forma improvisar o yo puedo de alguna forma narrar un proceso basado en mi creatividad o utilizar datos propios en ese sentido o datos verídicos. Eso ya dependerá propiamente de usted. También necesitaré personajes propiamente. Necesitaré una historia embarcada en un espacio y en un tiempo y pues narraré una acción. Y ahí voy a tener que utilizar interlocutores, acotaciones y contexto propiamente para poder hacer ese proceso. O sea, voy a hacer una especie como de historia, por decirlo de una manera, para causar interés, para causar motivación en el lector, en este caso de mi jefe, de mi asesor y, ojo, del encargado de metodología, en ese sentido, porque son ellos los que me van a aprobar el EPS, es decir, tengo que convencerlos. Y también pues, tengo que convencer, en este caso, pues a cualquier persona que vaya a leer mi trabajo, papá, mamá o amigos o conocidos o posteriores estudiantes. Pero lo más importante es convencer a mi jefe, convencer a mi asesor y convencer al encargado de metodología que mi EPS lo realicé en el debido tiempo y en el debido proceso y que estoy utilizando una forma ordenada y que estoy utilizando un lenguaje científico para que ellos me lo aprueben. Y con eso, al lograr aprobar, pues me gradúo. Así de sencillo. Es una lógica que se maneja en ese sentido. Entonces, el texto narrativo propiamente, como dijimos, va a ser un relato donde yo a través de una descripción o a través de una estructura, pues voy a dividir propiamente los aspectos que tuve yo a lo largo del proceso del desarrollo del proyecto propiamente. Propiamente, el texto narrativo lleva, en este caso, pues una estructuración en ese sentido. Lleva diferentes partes a la hora de poder organizarlo, pues en ese sentido. Va a llevar, en este caso, pues una estructura interna. Tengo que manejar internamente para mí, propiamente, una especie como de un diálogo, una especie como de una historia para ver cómo voy a narrar los hechos. Claro, repito, esto depende de la creatividad de usted. Pues yo aquí le estoy dando o le voy a dar algunos tips. Ya dependerá de usted si su EPS quiere ser distinto. La mayoría solo ponen ahí en 2, 3 hojas lo que hicieron durante 3, 6 o 9 meses. Pero repito, esto le va a servir no tanto para el EPS, le va a servir tanto para su vida profesional, pues en ese sentido. Descríbanos. Tampoco lo va a hacer muy largo, pues en ese sentido, porque si no, las personas se van a aburrir, pues o sea, este tiene que manejar más o menos entre unas 10 a 15 páginas propiamente el proceso, porque recuerden, son 3, 6, 9 o 10 meses, pues hacerlo en 3 páginas propiamente, un proceso de 6 meses o de 10 meses, que no tiene lógica, pues, y repito, ahí cuando usted va a ser contratado por una empresa y lo van a ver los de recursos humanos y ven ese capítulo 4, que es sistematización, pues van a decir, en 3 hojitas solo hizo lo de 3, 6 meses. Deja mucho que desear, pues, en ese sentido. Entonces, existen diferentes tipos de presentación a la hora de hacer el texto narrativo. Pues dijimos que primero, pues tenemos que tener un guión, tenemos que tener una secuencia, pero también tenemos que tener, en este caso, un nudo o un clímax propiamente. O sea, en este caso, pues la presentación, o sea, propiamente de qué va a tratar, de qué va a abordar esa narración que estoy haciendo. Y eso nos va a permitir poder cumplir el desenlace, o sea, llegar a un resultado propiamente, llegar propiamente a una conclusión en ese sentido, porque eso me va a permitir poder hacer, ojo, si usted hace una buena descripción, está haciendo sus conclusiones del informe final. Aquí ya está haciendo las conclusiones. Allá cuando haga el informe final las va a mejorar, pues, pero aquí las está sacando usted, o aquí está sacando sus recomendaciones.
Para esto le va a servir el texto narrativo. Esto es algo que usted le tuvieron que haber enseñado en los cursos de técnicas de investigación, propiamente cómo hacer conclusiones, cómo hacer recomendaciones. Y a través de esto usted está encontrando una estrategia para poder hacer ese proceso. Entonces, a continuación, pues yo le voy a dar una lista de diferentes etapas o de diferentes procesos que usted puede manejar a la hora de poder hacer esta sistematización o este capítulo. Aquí yo le estoy poniendo aquí nueve propuestas. Repito, ya dependerá de usted si las quiere manejar o no. Ojo, una nada más, solo con una. No haga más de una, porque entonces ahí no se va a entender propiamente en ese sentido. O sea, cualquiera de estas 9 propuestas que yo le estoy planteando aquí o le estoy presentando en este momento, usted tome una propiamente, sea distinto, sea original, sálgase de lo común propiamente, sálgase de esos EPS tradicionales. Lo que decíamos cuando vimos el tema de la ficha bibliográfica, mente abierta y aportación de nuevo conocimiento. Pero eso depende de usted, pues, en ese sentido. Entonces tenemos primero, como primera propuesta, el cuento. El cuento es una narración breve con pocos personajes y que va a tener un desenlace rápido. Aquí usted podrá hacer un cuento por cada actividad. Aquí usted puede unir, si usted hizo 5 actividades, pues podrá hacer 5 cuentos en ese sentido, donde usted pues hizo la descripción o usted nos narró propiamente o usted nos contó, por eso cuento propiamente qué es lo que usted hizo, pues en ese sentido. Ojo, no es echar casaca, ojo, no lo van a confundir, como decimos así en términos chapinos, echar casaca o echar paja. No es eso. Repito, tenemos que hablar como profesionales. Ya no somos el estudiante, ya no somos aquella persona que puede hablar sobre cualquier. No estamos haciendo un ensayo, estamos haciendo un trabajo académico en ese sentido. Entonces tiene que hablar con argumentación profesional en ese sentido. Entonces, en el cuento, pues voy a hacer esa narración breve con 2, 3, 4 personajes. Se acostumbra no más de 4 personajes para poder hacer la descripción. Y aquí usted podría manejar a un actor principal y actores secundarios, por decirlo de alguna manera, para hacer el proceso de descripción de esas actividades, pues en ese sentido. Pues luego viene la leyenda. La leyenda es una narración donde puedo mezclar hechos reales y hechos sobrenaturales o hechos ficticios. Aquí usted podría utilizar, esto no tiene nada de malo, pues si usted durante el tiempo que estuvo en la comunidad trabajando propiamente, pues allá se enteró de ciertas historias o de ciertas leyendas del municipio. Todos los municipios, todos los pueblos o todas las culturas tienen formas o tienen una idiosincrasia o tienen una cosmovisión propiamente del mundo, en ese sentido. Y usted puede adaptar esas leyendas o esas tradiciones, por eso adaptar propiamente a lo que usted quiere presentar, en este caso a través de la narración de su EPS. Ahora, si usted lo dice en una, lógico que una de las, cada uno de estos procesos, pues se va a adecuar al EPS que estoy haciendo. Por lógico, usted no puede hacer una leyenda en una empresa, porque ahí no hay un proceso o propiamente una narración ficticia, pues en sentido. Ahí usted tendrá que, bueno, trabajé en una empresa tal, pues no hago leyenda, podría ser cuento, podría ser cualquiera de los otros procesos que vamos a ver más adelante. O sea, también razone, también piense. No todos se adecuan a mi EPS. Yo tengo que usar la lógica, a ver cuál es el que se puede adecuar a la presentación de mis resultados, pues en ese sentido. Luego tenemos lo que es el mito. El mito propiamente es una historia, solo que de corte fantasioso, donde voy a explicar las causas y los orígenes de un problema, las causas y orígenes de esa situación, cómo lo encontré antes, cómo se fue desarrollando y cómo lo dejé. Lo que habíamos hablado anteriormente en ese modelo inicial, esa situación inicial, esa intervención o esa situación final propiamente. Aquí es donde puedo manejar ese especie de mito, pues en el sentido, pero es de corte fantasioso. Puedo hacer hasta un tipo de mito propiamente de ciencia ficción, pues en ese sentido. Es la creatividad, es la narración que usted presente, es saber distinguirse del resto de los demás. Ojo en ese sentido. Pues luego tenemos la novela. Esa novela es una narración real o ficticia, más extensa que el cuento y por tanto lleva más personajes. En el caso de la novela, pues yo podría manejar en este caso mayor cantidad de personajes y mayores historias. Es lo que usted ve propiamente en las películas, por decirlo de una manera, o en las novelas de televisión,
donde hay una historia principal propiamente y hay historias secundarias, pero esas historias secundarias van vinculadas a la historia principal. Hay un actor, hay una actriz principal y actores secundarios, pero tienen vinculación a la historia principal de este actor o esta actriz principal. Eso ya dependerá propiamente de la forma en como usted lo narre, en esa forma. Por tanto, ese tipo, si usted hace esa novela propiamente, pues va a ser más extensa, va a llevar mayor cantidad de personajes, va a llevar un mayor diálogo, va a llevar un proceso más de proceso de presentación de resultados. Eso ya dependerá de usted propiamente el proceso. En este caso, pues usted va a manejar una cantidad determinada de páginas, una cantidad determinada de hojas, si usted quiere, pues para poder describir ese proceso que usted está haciendo. Pues, otra forma, por ejemplo, aquí vendían los de pedagogía o vendían los de lingüística, pues en este caso sería hacer la narración a través de una poesía. Es una propuesta que le estoy haciendo propiamente. Esa poesía es propiamente una narración de ciertos hechos, ya sea reales o ficticios, donde usted lo puede hacer en cuartetos o en quintetos propiamente. O usted puede hacer un poemario, por decirlo de una manera, donde a través de las poesías, propiamente a través de esa secuenciación, pues usted va describiendo el proceso. O sea, lo que se trata es de que usted sea distinto. Lo que se trata es que propiamente usted presente algo novedoso en ese sentido. Esa sería la poesía, la poesía épica. Luego viene la crónica. Esto se maneja mucho en el área de ciencias de la comunicación, en ese sentido. También se maneja mucho en el área de lo que sería propiamente el área de económicas, en ese sentido, o en el área de trabajo social. La crónica propiamente es donde yo voy a hacer un texto que va a llevar una secuencia temporal de ciertos hechos y a través de la descripción o a través del cuento o a través de la historia propiamente voy describiendo a través de una línea, temporal, todo el proceso en este caso, de investigación o todo el proceso propiamente de la narración. O sea, en este caso, había una vez en un determinado lugar donde un grupo de personas, y empiezo a manejar esa crónica, empiezo a manejar esos datos y voy narrando propiamente. Voy manejando ciertos apartados o ciertos, en este caso, ciertos párrafos para que no se pierda el interés. Tampoco me lo voy a tirar todo de un solo, pues debo de manejar ciertos apartados de presentación de documentos. En lo que decíamos anteriormente, ese proceso de lenguaje científico o ese proceso de semiótica, pues en el sentido, para poder hacer ese proceso o esa narración, pues en el sentido. Eso se maneja mucho en el área de ciencia de la comunicación, donde podríamos hacer una especie como de crónica o podríamos hacer una especie como de periódico, puede ser una manera. Estamos aplicando lo que me enseñaron en la universidad, pues en ese sentido. Estoy haciendo un periódico, en este caso para mi EPS, para este apartado. Ojo, es para este capítulo nada más, pues no es que usted vaya a hacer un periódico en todo su EPS, es solo para este capítulo, ojo en este sentido. Pues. Luego, pues tengo la noticia, que también se maneja en el área de ciencias de la comunicación, pero lo podríamos manejar al área de ingeniería, lo podríamos manejar al área de arquitectura, o lo podemos manejar mucho al área de psicología también en ese sentido. En la noticia, pues es un género periodístico donde voy a narrar brevemente hechos, donde voy a narrar propiamente a través de una cierta cantidad de palabras, propiamente las actividades que yo fui desarrollando durante un tiempo determinado. O sea, voy especificando casos. Podríamos utilizar esa historia de casos ante determinadas situaciones que se fueron presentando con cada una de las actividades. Es mi creatividad. Ojo, también tiene que ver, ojo en este sentido, y algo que no hemos mencionado, pero aquí se los recuerdo. Recuerde que usted hizo un plan de acción. Usted hizo propiamente una serie, usted planificó ciertas actividades, pero alguno me va a poder decir, mire, licenciado, está bien, eso es cuando yo tengo mi plan de acción, pero ¿qué sucede cuando a mí la institución o la comunidad me dice qué tengo que hacer? O sea, eso lo vimos allá antes de Semana Santa. Hay comunidades o empresas que me dicen qué es lo que tengo que hacer durante el EPS. Pues, eso sí es válido, pero también lo mismo se aplica aquí pues en ese proceso. O sea, me dieron un plan de acción, me dieron una guía. Recuérdense que el plan de acción es una guía, es una hoja de ruta propiamente para poder hacer mi EPS. Y aquí tengo que presentarlo pues en ese sentido, a través de una noticia o a través de una crónica. Pero podría utilizar, en este caso, un reportaje. En ese sentido, el reportaje es una investigación a mayor profundidad, propiamente una investigación periodística sobre determinada situación. Aquí es donde cae la categoría del artículo científico. ¿Se recuerdan cuando vimos eso allá en la primera reunión?
dijimos que el artículo científico tiene la característica de ser breve o ser minucioso, propiamente, de ser conciso a la hora de la descripción del problema o de los problemas que se está investigando, propiamente, o que nos pusieron a investigar en ese sentido. Entonces, a través del proceso, recuerden que habían dos tipos de artículos científicos, el formal y el artículo o el artículo científico llamado reportaje. ¿Se recuerda cuando vimos que hay dos medios de comunicación en Guatemala? Lo que es el medio de comunicación escrito, en este caso el periódico, donde hace reportajes sobre determinadas noticias, o en este caso a través de Canal 3 con su programa Expediente, pues en ese sentido, donde hacen un reportaje a profundidad de una noticia sobre determinada temática. Poníamos el ejemplo cuando vimos esa clase de las caravanas, pues en ese sentido, sabemos la noticia de las caravanas, pero aquí hacemos una descripción más detallada y más investigativa de por qué surgen esas caravanas, quién las fomenta y cuál es el proceso que se hace durante el tiempo o el proceso de un determinado lugar a otro determinado lugar con las personas que están haciendo ese proceso. Ahí estamos haciendo ese reportaje, pues en ese sentido. Y estamos haciendo eso a través de nuestro EPS, donde estamos propiamente presentando o estamos argumentando las opiniones o los datos que nosotros obtuvimos en el proceso de aprendizaje. Aquí aplica para psicología como para ingeniería, pues en ese sentido. Aplica también para humanidades, porque todos vamos a aprender algo. Es decir, aplica para económicas, aplica para política, derecho, para cualquier carrera. Recuerda, lo dijimos, ¿qué es lo que usted aprendió? ¿Cuál fue su experiencia propiamente? ¿Cuál fue la situación que usted realmente notó o lo distingue del resto de las personas? Pues, y por último tenemos la biografía. Pues la biografía es una narración de la vida de un personaje, ya sea real o ficticio. Puede ser usted. Haga la biografía de su EPS basado en el personaje que es usted propiamente en esos 3, 6, 9 o 10 meses que estuvo trabajando. Pues propiamente había un personaje, había un ingeniero, usted se cataloga como ingeniero, había un psicólogo propiamente, había un abogado que fue a hacer tales actividades a tal empresa y se encontró con tales situaciones y ahí usted va narrando propiamente. Ahí usted va haciendo esa biografía personal. O si quiere, pues podemos ponerle una autobiografía, pues de alguna manera, al proceso de su EPS. En sí, propiamente, a través de este texto narrativo, pues usted está haciendo ese proceso de transmitir el día a día, propiamente. Y eso es lo que tiene que hacer usted, transmitir ese día a día, propiamente a través de un mensaje, propiamente contarnos las situaciones que usted tuvo, los pro y los contra que usted tuvo, las cosas buenas y las cosas malas, ese 50-50 que hablábamos propiamente en ese sentido, para conocer qué fue lo que usted estuvo haciendo, a ver qué estuvo haciendo durante esos 3, 6, 9 o 10 meses propiamente. Y eso es lo que quiere el jefe, y eso es lo que quiere propiamente su asesor, y repito, es lo que quiere propiamente la persona, en este caso llamado encargado de metodología. Entonces, a la hora de presentar propiamente ese capítulo, pues usted tiene que incluir estos elementos. Los actores que hablamos, esos actores principales, esos actores secundarios o esos actores terciarios, pues dependiendo si usted los encontró o si usted, ojo en ese sentido, usted los quiere incluir dentro de su EPS. Sí, tiene que incluir a los actores principales, porque eso es la lógica, pues es su EPS, pues. Pero si usted no quiere narrar lo que hizo con los grupos secundarios o terciarios, pues ya dependerá de usted. Ahí ustedes están viendo un video, en este caso es una persona del área de psicología y es una persona del área de humanidades, en el área de teatro propiamente, donde en conjunto hicieron lo que se conoce como musicoterapia, en este caso a través propiamente del Hospital Roosevelt, en el sentido con niños que sufrían algún tipo de quemadura, más que todo las quemaduras ocasionadas por los fuegos pirotécnicos en las fiestas de fin de año, pues propiamente. Y estas personas, o en este caso estos niños propiamente, estaban internados, llevaban alrededor de 2, 3 meses de estar ahí trabajando propiamente o estar en el hospital y la persona fue a hacer su EPS, en este caso el área de psicología o fue a hacer el área de teatro propiamente o el área de pedagogía a hacer ese tipo de trabajo. Y ahí pues fueron las estrategias. Pues dejó que el niño empezara a pintar, pues el niño está bien ahí, que está sonriendo, pues funcionó pues en estilo, pero usted sabe que a través de ese proceso, a través de esas técnicas, usted logró cumplir sus objetivos, pues en este caso, que el niño se olvidara de esa quemadura, se olvidara de esas heridas que tiene, pues, probablemente, porque para ellos
causa algún tipo de impacto a futuro, pues recordar ese proceso o esa situación de estar internado 3, 6 o 9 meses en un hospital propiamente y estar acompañado de mi mamá o de mi papá propiamente. Y pues ahí en este caso el profe, bueno, es estudiante, pero vamos a ponerlo ya como profesional, pues en ese sentido, pues logró hacer ese proceso en ese sentido. Este sería el proceso de narración propiamente, sería esa descripción propiamente de todo lo que usted estuvo haciendo, esas actividades diarias o esas actividades semanales. Porque, ojo, en este sentido, yo les había mencionado anteriormente que algunas empresas o algunas comunidades propiamente les van a pedir a ustedes un informe semanal o un informe mensual o un informe bimensual. Eso ya dependerá propiamente de la política. También tiene que ver mucho vinculado a este proceso de estigmatización. O sea, su jefe le va a decir, bueno, compañero, yo veo que estás trabajando, yo veo que está haciendo propiamente su EPS, estoy viendo resultados en su EPS, pero hágame un informe, porque dentro de las políticas de la empresa tenemos que entregar un informe propiamente de las actividades que nosotros hacemos propiamente. Entonces, háganos un informe circunstanciado propiamente de qué es lo que se está haciendo. Y ese informe que usted está presentándole a esta institución o a esta comunidad, pues le podría servir para hacer el informe que le va a presentar a su asesor. Si es que el asesor le pide esos informes. Pues repito, los buenos asesores pues lo pedimos mensualmente o por lo menos cada 2 meses, pues en ese sentido. Pero somos aquellos asesores que nos estamos preocupando por ustedes. Pues, pero se acuerdan que hay otros tipos de asesores que me tiraron al agua y a ver cómo me desenvuelvo yo. Pues ellos lo que quieren ver es ya el informe final propiamente. No quieren ver este proceso, porque según aquellos o según esas personas, usted es el profesional, yo no le tengo que enseñar nada. Dice bien la mentalidad de algunos asesores, pues en el sentido, usted ya es el profesional, tiene que actuar profesional. No, hombre, usted está practicando, usted todavía le hace falta, usted no es un profesional en el sentido, va a cometer y va a hacer muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero para eso necesita una supervisión, pues. Pero ya sabemos que algunos asesores no cumplen ese papel, pues, en el sentido. Pues, como repito, ahí usted habló de los resultados, de las implicaciones, de todas esas lecciones aprendidas a lo largo del desarrollo de su EPS, todo lo que nosotros hablamos hoy, propiamente en ese proceso, o en ese desarrollo de lo que es propiamente la sistematización, donde hablábamos propiamente de los actores, hablábamos de los resultados, hablábamos de la experiencia propiamente, propiamente de esas implicaciones, y pues ya usted va de alguna forma manejando las conclusiones y recomendaciones que le va a servir para hacer su informe final o su resultado final en ese sentido. Ojo también en esto, por favor, ojo en esto. Usted tiene un cronograma, se recuerda que eso lo vimos en el plan de acción, en ese sentido. Pues tiene que conseguir las fechas, ojo en ese sentido, tiene que coincidir propiamente lo que usted había estandarizado. Por eso hizo un plan de acción, hizo una guía propiamente. Hay que ver también los resultados que usted tuvo, si se cumplieron en el debido proceso, si se cumplieron en el debido tiempo que usted tenía programado y si se cumplieron en base al presupuesto que usted tiene ejecutado para cada una de las actividades, o si usted tuvo, repito aquí, algún tipo de deficiencias o algún tipo de obstáculos en la misma comunidad o en la misma empresa. Y ahí tiene que hacer usted las implicaciones o las dinámicas o las lecciones. Repito, aquí ustedes están viendo un EPS, propiamente una descripción, una sistematización de estudiantes de arquitectura. Pues ahí están propiamente todo el proceso que hacían ellos diariamente de ir de un municipio a otro municipio, porque había algún tipo, recuérdense que alrededor del lago de Atitlán, pues hay una mancomunidad propiamente, hay una unión entre distintas municipalidades. Entonces, las distintas municipalidades pues llaman a los EPCistas y los EPCistas allá les están indicando qué es lo que tienen que hacer propiamente. Entonces, diariamente pues alguna municipalidad manda a llamar a ese EPCista y le dice, mire, hoy tenemos que hacer esto, o la otra semana usted tiene que ir a tal lugar y tiene que manejar eso. Pues. Se trata de que usted nos indique propiamente qué fue lo que estuvo haciendo. Repito, es todo relacionado al área de su EPS, pues repito, aspectos personales no, en ese sentido no va a ir. También les podrá poner, pues en ese sentido, dentro de su video o dentro de la narración, pero no es la importancia o no tiene propiamente la esencia o el desenlace de mayor detalle dentro del EPS que usted está prestando. Queremos ver las lecciones, queremos ver lo que usted aprendió, lo que usted estuvo haciendo. Como repito,
Si usted encontró el amor de su vida ahí en el EPS, pues está bien, felicitaciones, pero eso no es parte del EPS, pues le sirve a usted personalmente, pero eso no lo va a poner ahí en el apartado, porque ese no es el objetivo que usted perseguía. Usted no va a conseguir pareja, pues en ese sentido. Si la consiguió, pues qué bien, pero si no ese es el objetivo que usted persigue en ese proceso. Estoy hablando así en términos para que algunas personas no se molesten, sencillamente porque hay algunos que sí van con esa idea, pues a ver qué consigo allá, pues en el sentido. No, usted va con otra mentalidad, usted va con un proceso de hacer un trabajo profesional, pues en el sentido, hacer un trabajo que de alguna forma le permita poder presentar propiamente ese proceso o hacer ese proceso de sistematización o ese proceso de investigación de que hablábamos al inicio propiamente. Entonces, recapitulando propiamente, como dijimos al inicio, la sistematización es el proceso donde usted va a hacer la relación o va a describir propiamente lo vivido, propiamente, o donde usted va a experimentar propiamente esos procesos de ejecución y esos procesos de intervención, propiamente en su EPS. Y a través de ese relato, a través de esa creatividad, a través de esa originalidad propiamente, usted nos va a presentar a través de un buen registro, a través de un tipo bitácora propiamente, donde nos va a detallar propiamente los datos o las acciones o los resultados que usted obtuvo o los puntos de vista que usted obtuvo a lo largo de su proceso de EPS. Repito, tiene que ver mucho la creatividad, tiene que ver mucho la originalidad en cómo usted vaya a presentar en ese sentido. Antes de que alguien me pregunte, está bien, licenciado, usted nos dice que ese capítulo lo podemos hacer en un video, eso no tiene nada de malo, pero ¿cómo lo voy a presentar en un trabajo final? Pues aquí era lo que yo les decía, propiamente, en este caso, pues yo voy a hacer un diálogo, voy a hacer una pequeña descripción, y en este caso, se recuerdan, volvamos aquí, estamos regresando mucho a las primeras clases, pues en ese sentido, se recuerdan que yo les decía que ahora con el uso de la tecnología, yo puedo imprimir videos, ¿se recuerdan? Aquí puedo escanear, propiamente, crear un código QR, propiamente de algunos videos, e insertarlos dentro del informe, en este caso el informe final, para que el asesor, el encargado de metodología o cualquier persona que lea mi EPS a través del escaneo de un teléfono inteligente o de una computadora que lea códigos QR, pues está viendo mi video. Pero también le presenté el diálogo, le presenté propiamente el proceso o la narración propiamente del contenido de lo que aborda, en este caso, pues el proceso de trabajo de EPS. Bueno, si quieren, pues hagamos algo más moderno, algo más que está ahorita mucho de moda, pues en el sentido. Hagamos el video, hagamos el proceso y utilicemos inteligencia artificial. La inteligencia artificial, yo puedo hacer un video y propiamente pasarlo a través de una plataforma de inteligencia artificial y él, en este caso la plataforma, me va a detectar la narración, me va a describir todo el proceso propiamente, o sea, me va a hacer toda la historia en ese sentido del video que se está viendo. Claro, ahí llevaría una serie de algoritmos para poder hacer ese proceso. Y eso se los decía yo a los de tesis. Aquí entrará, ojo, en este sentido, pues lo que se conoce como la ética. Si, como dice Maquiavelo, a mí no me importa el medio, me interesa el fin, en este caso es graduarme, pues yo puedo utilizar en este caso inteligencia artificial y hacer este capítulo a través de ese. Hago todo propiamente, hago ese video y lo presento a través de esa inteligencia artificial donde está la descripción teórica, pues o la descripción física del material. Eso ya dependerá de usted, pues usted dirá, no, yo como profesional no voy a hacer eso, yo lo voy a hacer, yo soy capaz, yo soy la persona preparada, pues en sentido. Eso es lo que usted pretende, pero repito, depende, recuerde que esto es muy subjetivo, lo que para algunos es ético, lo que para unos es ética, para otros no, pues en sentido. Eso ya dependerá propiamente de cómo usted presente o cómo usted desarrolle propiamente ese sentido. Entonces, eso es precisamente lo que es en este caso, este capítulo, propiamente este capítulo 4, que se llamaba o se llama propiamente sistematización. Repito, esto ya no forma parte del anteproyecto. El anteproyecto está conformado por el diagnóstico del problema, está conformado por la base teórica y está conformado por el plan de acción. Pero si van en el informe final, ojo en ese sentido. El capítulo 1 en el informe final es el diagnóstico del problema, el capítulo 2 es la base teórica, el capítulo 3 es el plan de acción, el capítulo 4 es la sistematización. Pero a la hora que nosotros hacemos un anteproyecto solo lleva 3 apartados o 3 secciones, pues en ese sentido. Pero en el informe final, y eso lo vamos a ver en la última clase, mi informe final de EPS lleva 6 capítulos. O en ese sentido, lleva 6 capítulos que yo tengo que presentar o que yo tengo que desarrollar propiamente a lo largo del proceso de la descripción del proyecto que estoy haciendo en ese sentido.
Aquí viene mucho, como repito, la creatividad. Si se dieron cuenta aquí, pues yo utilicé una presentación de PowerPoint, en este sentido, manejé una plantilla que yo ejecuté propiamente para poder describir cómo se debe hacer este proceso. En este caso, utilicé una plantilla a través de una plataforma de Disney propiamente para poder hacer la narración de un cuento. Pues utilicé una fantasía propiamente para hacer ese proceso. Pero eso ya dependerá de usted. Es la creatividad. Dependerá propiamente de la originalidad que usted maneje. Ahí, repito, yo aquí solo le estoy dando ciertos tips o ciertas ideas, por eso este es un curso de actualización, esto es un curso de modernización que le podrá servir a usted para poder culminar ese proceso o esa situación del EPS. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que ustedes tengan al respecto de lo que ustedes quieran preguntar? Cedo el uso del micrófono, cedo el uso de la palabra para cada uno de ustedes para conocer qué es lo que usted está haciendo o qué es lo que usted plantea propiamente en ese proceso. Si quieren, abren el micrófono o si no, a través del chat propiamente pueden hacer sus preguntas. Sin miedo, sin temor. Pregunten propiamente lo que ustedes quieren hacer o lo que ustedes planteen. No tengan miedo en ese sentido. Vamos, como psicólogos, como ingenieros, como abogados, como pedagogos, sin temor a preguntar, en ese sentido, en ese apartado. Aprendamos a aclarar nuestras dudas pues, respecto a la clase, porque me faltó dar una información. Esa información las tenía que dar al inicio. Ahorita propiamente ya vi que había una persona ahí que tenía que darles esa información, pero eso se las voy a dar después, en ese sentido. Ahí tengo que darles una información generalizada. Pues, entonces, escucho sus preguntas, escucho sus interrogantes en ese sentido, cedo el uso del micrófono para que ustedes participen en ese sentido. Bueno, mientras alguien se anima a preguntar o alguien se anima a levantar la mano o a escribir en el chat, voy a dar la información generalizada en este caso. Vamos a ver, buenas noches, licenciado. Disculpe, si en dado caso aún no hemos realizado el EPS, ¿qué podríamos hacer? Pues claro, este capítulo todavía no, porque todavía no ha hecho el EPS. Este capítulo, sistematización, es cuando usted ya lo hizo. Sentido. Por eso vuelvo a repetir. En el anteproyecto tengo mi proceso de diagnóstico del problema, tengo mi base teórica o marco teórico y tengo mi plan de acción. Ese anteproyecto me sirve para planificar mi EPS. Pero si usted no lo ha hecho, entonces no puede hacer este capítulo. Este capítulo lo va a hacer usted hasta cuando ya hizo el EPS propiamente, hasta cuando ya estuvo esos 3, 6, 9 o 10 meses trabajando. Pues, lo va a llevar o va a llevar un reporte diario propiamente o un reporte en su diario de bitácora. Pues eso no lo tiene que olvidar. Eso es un requisito para su EPS. Pero si usted todavía no ha hecho el EPS, este capítulo no se le aplica. Y es cuando usted ya lo hizo. Por eso estamos diciendo aquí, ya estamos empezando a hablar o estamos empezando a ver cómo voy a presentar el informe final de mi EPS. Pues, no sé si queda claro, perdón, clara, para la redundancia, en el sentido, este apartado, pues en ese sentido. Si no lo ha hecho, este capítulo todavía no lo puedo hacer. Pues, ¿de qué va a hablar si no ha hecho el EPS? En ese sentido. ¿Algo más clara? En ese sentido. Bueno, mientras Clara escribe algo ahí, propiamente, les voy a dar la información. Bueno, para aquellas personas que tienen acceso a WEDI, aquellos que están debidamente inscritos y que están debidamente asignados, creo que se han dado cuenta que no han podido ingresar a la plataforma de WEDI, la plataforma de Unidad de Educación a Distancia e Ingeniería, que es donde está el material y donde está el proceso de evaluación. La plataforma está en mantenimiento. Esperamos que en esta semana, pues, usted pueda ingresar propiamente nuevamente, porque ni nosotros como docentes hemos podido ingresar a WEDI, pues en ese sentido. Entonces, por eso que los que están propiamente debidamente escritos, pues no tienen material de apoyo o no tienen la presentación que utilizamos el día de hoy, pues en ese sentido. Sí, Jocelyn, pero no está funcionando al 100% en ese sentido. No está funcionando así propiamente. Sí le permite a usted poder entrar, pero para recuperar algunos datos, porque se va a borrar mucha información, Jocelyn, en ese sentido. Entonces no está funcionando tan bien en ese sentido.
Si usted puede ingresar, pues qué bien en ese sentido. No todo el mundo hemos podido ingresar, pues como está en mantenimiento, pues algunos han podido ingresar, pero otros no. Pues, por eso es que le explico eso. Entonces, en este caso, voy a presentar aquí a través de, en este caso, de Classroom. En Classroom, para los que no están debidamente asignados o inscritos, sí está subido el material. Ahorita, por favor, les recomiendo a los que están en Wedi, propiamente, mientras ya funciona propiamente la plataforma, utilizar un poco Classroom, pues en ese sentido. Ahí está el material de apoyo. Yo cuando ya esté funcionando ya al 100% Wedi, en ese sentido, voy a subir el material y tengo que subir el examen final propiamente y el examen parcial. Ahorita no lo puedo hacer, pues en ese sentido. Entonces, por eso le decía a su compañera que no está al 100% en ese sentido, para Jocelyn, pues en ese sentido. Entonces, si usted puede ingresar, pues qué bien, guarde. Usted le han enseñado cómo hacer backups de su plataforma, pues, porque se va a borrar mucho de los datos con el mantenimiento, pues en ese sentido. Pero algunos que no hemos podido ingresar, pues en ese sentido. Entonces, ahí utilicen Classroom. Recuerden que para poder utilizar Classroom necesito un correo de Gmail, pues en ese sentido. O utilicen el correo institucional, el correo de su universidad. Aquí hay personas de universidades privadas y de las San Carlos, en ese sentido, y ese correo institucional me permite tener vinculación con ciertas funciones de Gmail. Y una de las acciones es, pues, es Classroom. Pues, si yo tengo Hotmail o yo tengo cualquier otro servidor, no puedo utilizar Classroom, no me lo va a permitir. Pues, tiene que ser correo de Gmail o correo institucional. Mientras tanto, utilicémoslo, pues, cuando esperemos que ya el otro sábado, pues ya esté habilitado al 100% la plataforma y pues ya tendrá el material de apoyo, ya podrá tener su examen parcial y su examen final para el proceso de evaluación. Pero ahorita utilicemos Classroom para que tengan ese material. Si alguno no se quiere adherir, están en su derecho, no es obligatorio, pues sentido, y alguno quiere el material de apoyo, a través del correo me lo puede pedir. Y yo con mucho gusto les comparto ese material para que ustedes se lo tengan ahí a la mano, pues sentido. Más que todo la presentación o cómo se hace ese proceso de sistematización, que fue lo que vimos el día de hoy, pues sentido. La otra semana vamos a ver lo que sería el capítulo 5. El capítulo 5 se llama voluntariado, propiamente, pero aquí quiero aclarar algo en ese sentido. No puedo hablar el voluntariado de cada unidad académica, en ese sentido, porque cada unidad académica yo no sé qué les van a poner a hacer. Este año se volvió a recapitular o se va a volver a trabajar voluntariado. El 2020, 2021 y 2022 estuvo suspendido por la situación de la pandemia, pues en ese sentido. Ese aspecto del voluntariado pues no se pudo hacer, excepto humanidades. Es que humanidades es otro caso. Humanidades propiamente ya tiene estandarizado, ya tiene un plan propiamente de qué es lo que se va a hacer. En este caso, ellos manejan reforestación, ellos ya saben propiamente qué es lo que van a estar haciendo. Pero las demás facultades no sé qué les vayan a poner a hacer. Muchas de las facultades tienen dos planes de acción propiamente para el voluntariado. Uno es el proceso eleccionario. Hay muchos, a ustedes creo que les llegó la invitación propiamente a su correo institucional por parte de su facultad para formar parte de los observadores electorales. Pues en este caso, no es que ustedes van a trabajar en las juntas receptoras de voto, no es eso, sino que ustedes van a ir a observar el proceso eleccionario, van a ser observadores nacionales. Recuerden que en un proceso eleccionario hay observadores internacionales y observadores nacionales. En este caso, ustedes van a pertenecer a la Universidad San Carlos de Guatemala, les van a dar alguna capacitación, pues en el sentido, no se trata solo de ir a ponerme ahí a la mesa y ver que todo esté cumpliendo, no, hay un proceso propiamente y hay una acreditación, en este caso por parte del Tribunal Supremo Electoral, para permitir que usted pueda estar en el centro de votación antes de iniciar las votaciones, durante las votaciones y posterior a las votaciones, porque si usted no tiene esa acreditación, usted no puede entrar antes, ni puede entrar después de las votaciones, pues, porque usted no es propiamente una persona autorizada, pues en ese sentido. Ese es en algunos, más que todo en el área de ingeniería, arquitectura, el área de económicas, creo que se va a tirar mucho al área de votaciones. Estoy exceptuando a humanidades, porque humanidades ya tiene su plan. En este caso es reforestación, pues eso es aparte. Pero hay otras que van a trabajar, por ejemplo, el área de psicología va a trabajar, y lo vi ahí en la página de Facebook de psicología propiamente, el aspecto de ir a centros de atención psicológica, pues en ese sentido. Ahí ya propiamente la persona encargada del área de EPS les va a decir qué es lo que ustedes van a estar trabajando, pues las famosas clínicas o los famosos idas a los propiamente centros de atención.
Y en otras unidades académicas, pues las famosas ferias estudiantiles. ¿Recuerdan aquellas ferias que nos sirven para que los estudiantes de nivel diversificado, en este caso los estudiantes que este año se gradúan a nivel diversificado, pues conozcan las carreras de la universidad? En este caso, pues lógico, siempre se ha hecho, bueno, en años anteriores, 2020, 2021 y 22, pues se hacía en forma virtual, en el sentido, pero ahora ya se regresó a la forma presencial, excepto en la zona 12. Pues sabemos el problema que hay ahorita en la zona 12, entonces ahí no se puede hacer, pero se va a hacer en el Club Los Arcos, propiamente, allá en la zona 13. Pues. Entonces, algunas unidades académicas pues les van a solicitar a ustedes un apoyo. Recuerden que el voluntariado se trabaja a la par del EPS, pues, es decir, o si ustedes pues lo quieren hacer, háganlo en ese proceso. Es voluntariado, pero es obligatorio en ese sentido, en ese apartado. La otra semana, como les digo, yo voy a hablar propiamente de cómo se trabaja el voluntariado a nivel universitario, en este caso a nivel de la universidad, porque también la universidad maneja voluntariado propiamente. Y les invito, aquí les voy a colocar propiamente los que tienen Facebook propiamente, les invito a que a través de su navegador, propiamente a través de su búsqueda en Facebook, pongan ahí EPSUM, que es la página de EPS de la Universidad de San Carlos. Propiamente, o sea, hay algún tipo de apoyo. Ahora hay una alianza entre el EPSUM, hay algunos tipos de EPS propiamente, aún para los de humanidades propiamente, que pueden contar con el apoyo de la misma universidad, pues en el sentido. Pero hay un debido proceso y hay una debida autorización, no solo a todo el mundo, pues en el sentido. Yo les invito a que entren ahí está la página, ahí creo que les va a tirar el enlace a la página principal y pues ahí van ustedes a encontrar toda la información propiamente del EPSUM. Y eso es lo que yo les voy a presentar propiamente la otra semana, cómo se maneja el voluntariado a nivel de la Universidad de San Carlos de Guatemala y cómo se hace el voluntariado con las universidades privadas, en este caso. Vamos a manejar cómo se hace el voluntariado en la Mariano, cómo se hace el voluntariado en la Rafael Andívar, en la Francisco Marroquín, cómo se hace el voluntariado en la Panamericana, en la Galileo y en ¿cuál es la otra? La Rafael Andívar, no recuerdo cuál es ahorita me voy a recordar, la otra universidad, son como 7, 8 universidades que vamos a manejar el tema de voluntariado. O sea, el voluntariado tiene que ver mucho con la misión y la visión de la universidad. Recuerden que en caso de la San Carlos, pues somos más del área humanística, pues, vamos enfocados más al servicio de la sociedad. En otras universidades, pues tiene que ver mucho con la misión. Por ejemplo, la Rafael Andívar va mucho enfocado a aspectos del área de jesuitas, pues en ese sentido. O la Mariano va mucho al aspecto de logistas, pues en ese sentido. Y eso lo vamos a estar viendo ya propiamente la otra semana. Vamos a ver cómo se maneja ese tema del voluntariado, tanto en la San Carlos como en las privadas. No puedo hablar del voluntariado de su unidad académica, porque no sé qué les van a poner a hacer, así de sencillo. No sé qué les va a poner a hacer arquitectura, no sé qué les va a poner a hacer ingeniería, solo puedo hablar de humanidades, pero porque ahí hay un plan de reforestación, pues ellos ya tienen predeterminado eso, pues en ese sentido. Pues, pero ni aún así puedo hablar de reforestación porque yo no soy de humanidades, yo soy de ciencia política, pues en ese sentido, entonces no conozco el proceso de reforestación. Aquí pues podrán apoyarnos los que son de humanidades, pero eso ya es otro proceso. Eso es lo que vamos a estar viendo el próximo sábado. Como repito, primeramente ya no habrá ningún tipo de interrupción. Vamos a estar trabajando el 22 de abril, el 29 de abril, vamos a estar trabajando el 6, 13 y terminamos el curso el 20 de mayo. O sea que a partir de ahora nos quedan 5 clases propiamente. Estamos a la mitad. Hoy tuvimos la sesión número 6, son 11 clases, hoy estamos a la mitad del curso y ya nos faltaría propiamente otro temática. Entonces la otra semana vemos ese capítulo 5, voluntariado. Eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. Al fin, algunos se anima a hacer preguntas o no, ya sea por el chat o por el micrófono. Son ustedes. Ahí los interesados son ustedes en ese proceso. Bueno. Entonces, si no hay mayores dudas, obviamente, pues en este momento, pues doy por finalizada la grabación y doy por finalizada la sesión número 6 con el tema que hablamos hoy, que fue sistematización propiamente. Como ahorita son las 9, como a las 10 ya va a estar subido allá a Clapsum
la sesión grabada propiamente para que si ustedes quieren volver a ver la clase o en el transcurso de la semana, pues están ahí el acceso al material y también mañana, más lógico mañana, siempre voy a utilizar en este momento, por el momento, Classroom para el material de la próxima reunión, que es en este caso el voluntariado, pues, que es lo que vamos a estar trabajando. Y esperemos que en la próxima semana, pues en el transcurso de los próximos días, podamos ya ingresar propiamente ya al 100% a la propiamente a Welly, pues en ese sentido. Los que tienen acceso. Recuerden que no todos pues tienen acceso. Pero, o sea, había una pregunta de Clara aquí. Si es que le pregunto porque usted me pregunta si la empresa llevaría a cabo lo que las... A ver, Clara, ahorita estoy viendo la pregunta. Si es que le pregunto porque usted me preguntó en qué empresa se llevaría a cabo lo que la norma, no le entiendo, Clara. Clara, si puede abrir el micrófono, en ese sentido, si todavía está Clara ahí, en ese sentido, porque no le entiendo qué fue lo que me puso ahí. Entonces, Clara, no sé si todavía está ahí, que no logro ver a Clara aquí, o a través del chat, pero no le entiendo qué fue lo que puso ahí, en ese sentido. Mientras Clara, vamos a ver, voy a ver si la localizo. Yo creo que ya se fue. Eh, vamos a ver. Bueno, no se preocupe, Clara, no se preocupe. Es que no le entiendo la pregunta, Clara. No se preocupe, no se preocupe. No sé qué es lo que usted quiso plantear ahí, no le entiendo lo que usted me especificó. Entonces, no se preocupe, Clara. Si quiere, pues redáctela de una mejor forma, le voy a dar un poquito de tiempo, pero para los demás, propiamente, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy en ese apartado. Y no sé, como siempre les he dicho, les deseo éxitos, triunfos, bendiciones propiamente, y nos estamos viendo dentro de 8 días con el tema del voluntariado, el capítulo 5, propiamente ya de lo que sería el informe final de su EPS. Entonces, éxitos, triunfos, bendiciones, vaya Nancy, no hay ningún problema, vaya Germán, en ese sentido, vaya Delmi, en ese sentido, y nos vemos propiamente dentro de 8 días, siempre a las 7:30. No sé si vaya Delmi, vaya Nancy, no hay ningún problema. Entonces, doy por finalizada la sesión, vaya Denny, de la sesión del día 15 de marzo del año 2023. En este momento, pues, doy por finalizada la grabación y doy por finalizada la clase. Ahorita voy, Alejandro, ahorita voy a ver la pregunta que tiene ahí. Permítame un momentito. Solo voy a terminar.